vamos a invocar el Espíritu Santo para que el Señor nos llene de su Espíritu para que podamos escucharle a Él, ¿no? No para que me escuchéis a mí, sino que podamos escucharle a Él a lo largo de esta velada o de esta mañana, no sé el horario del que tenéis vosotros, los que estáis en América, pero que podamos escuchar al Señor, ¿no? Que nos hable a través de lo que podamos compartir, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues me parece que ahora propongo algunas cosas que en 40 minutos. Yo te agradecería que conduces el programa, que a lo mejor me avises, ¿no? Cuando ya sea hora de terminar o cuando falten 5 minutos me avises, ¿no? Porque si me apasiono, después no controlo tanto el horario, ¿no? Y entonces me avisas sin ningún problema, ¿no? ¿Vale? Pues, bueno, primero, pues agradecer profundamente esta oportunidad de estar con vosotros, de estar con tantas personas. Muchos de vosotros mirando las pantallas, creo que son 3 pantallas, ¿no? O más, porque ya son 102 participantes, ¿no? Qué pasada, ¿no? De distintos lugares, de distintas procedencias. He visto gente conocida de Mallorca, de Barcelona, de Italia, de Portugal, bueno, de encuentros de cursillos de cursillos. Bueno, pues nada, pues yo ahora me encuentro en Barcelona y bien, perfecto. Pues os voy a proponer este rollo que me propusisteis del papel del sacerdote en cursillos. No sé si os lo han pasado, pero yo esta tarde he enviado una última corrección y tal. Bueno, ya sabéis que siempre es un punto de partida, es una propuesta que evidentemente después podemos compartir y podemos dialogar. Nace un poquito de la experiencia personal también de ser sacerdote en cursillos, con lo cual, bueno, pues es así, ¿no? Bueno, mirad, y bueno, yo también tengo que decir, no solo agradecer que me hayas invitado aquí, sino también agradecer toda la experiencia en cursillos, ¿no? Porque a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? En muchos aspectos, y me ha aportado muchísimo como sacerdote, con lo cual lo agradezco de entrada. Bueno, pues pongo el móvil en modo avión y bien, mirad, mi rollo estructurado en 4 puntos. El primer punto son, diría, 4 elementos fundamentales de la identidad y misión del sacerdote en cursillos, ¿no? Pero que, bueno, en la práctica también son elementos esenciales del sacerdote en su vida, ¿no? El segundo punto sería: el cursillo ayuda al sacerdote a ser más lo que tiene que ser, y a los seglares más seglares. O sea, estoy convencido que el cursillo nos hace ser más fieles a nuestra vocación. Y esto será mi propuesta. Después, otro punto: el sacerdote es una persona de comunión. Y para mí este es un gran carisma, ¿no? Que es propio es propio de todos los cristianos, evidentemente, pero especialmente del sacerdote, ¿no? Y después también el punto cuarto, que siempre pues necesitas decir algunas otras cosas y no sabes cómo decirlo, y pongo algunas concreciones prácticas. Bueno, el primer punto sería los 4 elementos fundamentales de la identidad y misión del sacerdote. Mirad, para mí un punto fundamental es el sacerdote es la persona de oración y de anuncio de la palabra. Es decir, en los Hechos de los Apóstoles vemos cuando los apóstoles deciden pues escoger 7 personas, 7 hombres para ordenarles de diáconos, para que se dediquen al servicio de los pobres y para que ellos se puedan dedicar a la oración y al anuncio de la palabra. Con lo cual, aquí tenemos algo fundamental del sacerdote, ¿no? Entonces, el sacerdote en cursillos, ¿cómo puede vivir pues esta misión de la oración y esta misión del anuncio de la palabra? Pues es fundamental. Yo siempre pienso que la primera misión del sacerdote que va a cursillos
Pues es la oración. O sea, desde el precursillo empezar a rezar por el equipo de dirigentes, por el rector y por todos los posibles cursillistas futuros que tienen que venir. O sea, y es la persona de oración. Esta es su misión más importante. Y después también, durante todo el cursillo, tiene que especialmente rezar. O sea, su misión no es dar rollos. Su misión primera es orar. Es orar. Es orar. Y después el anuncio de la palabra. O sea, forma parte de este equipo apostólico que es el equipo de dirigentes, juntamente con el rector y después los sacerdotes que acompañan, pues, bueno, que van a anunciar la palabra, que van a anunciar a Jesucristo. Con lo cual, su carisma, su misión está de lleno en este equipo. Pero a mí me parece muy interesante, después lo destacaré, el hecho de ser un equipo apostólico. Y en este equipo apostólico, pues hay uno o dos sacerdotes que acompañan y que forman parte de este equipo. Después, fijaos que el segundo punto, el segundo elemento fundamental del carisma del sacerdote, de la identidad del sacerdote, es evidentemente el pastoreo, ¿no? Es el pastor que acompaña y que especialmente acompaña las ovejas más débiles, ¿no? Más vulnerables. Con lo cual, aquí está el gran... A mí me parece que es fundamental el papel del sacerdote en el cursillo, en el precursillo, en el cursillo y en el poscursillo, que es el acompañamiento, ¿no? Es el acompañamiento desde la discreción, ¿no? Desde la discreción, desde el estar al lado. Estar al lado, empezando por el mismo equipo dirigente y por el mismo rector y el equipo dirigente. Pues, bueno, el sacerdote les acompaña. Entonces, ¿por qué? Porque lo van organizando, porque se va organizando y lo van organizando como equipo y el sacerdote acompaña. O sea, a mí siempre me ha parecido muy interesante la figura de Jesús paseando por el lago de Tiberíades, que, bueno, pues elige a los apóstoles y está allá con ellos. Pues entonces el sacerdote, ¿qué hace en cursillos? Pasea. No me refiero en el sentido de que se toma unos días de vacaciones, pero en el sentido de que no tienes que organizar absolutamente nada, ni el horario. Pero es así, esto es un descanso para los sacerdotes que son párrocos o que están en una parroquia y que están acostumbrados a organizar, están acostumbrados a dirigir, están acostumbrados a controlar el horario. Pues resulta que en cursillo ni el horario, porque hay una campana que te avisa, hay el rector que te avisa, punto, ya está. Pues tú pasea, acompaña. En este me parece que es uno de los elementos fundamentales del sacerdote, ¿no? Pero fijaos, esto quiero también decir una cosa, este ministerio del acompañamiento, que es esencial del sacerdote, evidentemente, ¿no? O sea, el presbítero es un acompañante, es su misión, de sus misiones más importantes, de los elementos más importantes de su ministerio, pero no lo tiene exclusiva. Es decir, yo creo que los bautizados, que somos todos, por tanto, los laicos, los seglares, pues muchos también reciben el carisma del acompañamiento. Verbi Gracia, Eduardo Bonin, era un gran acompañante. Y yo siempre he defendido esto, es decir, el ministerio de acompañamiento es evidente que es propio del presbítero, pero no exclusivo del presbítero. No, es propio del cristiano. Es propio del cristiano. Y entonces, aquí hay algo fundamental, y a lo mejor me salgo un poquito del rollo propio del papel del sacerdote, pero sí que me gustaría que es fundamental el acompañamiento del cursillista. Y esto, bueno, lo sabéis a la práctica. ¿Qué se hace en el precursillo? ¿Se acompaña? ¿Qué se hace durante el cursillo? Se acompaña. ¿Qué se hace en el postcursillo? Se acompaña. En el postcursillo, fundamental acompañar. Fundamental, porque el que ha recibido el primer anuncio, el que ha recibido, ha estado en el cursillo y ha salido, pues bueno, apasionado hacia el cuarto día, ¿qué necesita? Necesita un acompañamiento para ayudarle a vivir en cristiano, para que no se lo coma el mundo. Y para ayudarle a descubrir la belleza de la doctrina, la belleza de la reunión de grupo y la belleza de la iglesia. Y continuar siguiendo al Señor. O sea, y esto aquí no solo llega el sacerdote, llegan pues todo el equipo. Entonces, yo creo que este carisma del acompañamiento es algo compartido, que es esencial del presbítero, pero que no es exclusivo.
que no es exclusivo, que es propio de muchos cristianos y de todos los cristianos, y algunos especialmente más. Eduardo Bonnín, pues para mí, uno de los carismas que le dio el Señor fue el del acompañamiento personal, además de muchos otros. El tercer punto fundamental del ministerio sacerdotal, del sacerdote en el cursillo, es el servicio, es propio del sacerdote, es decir, el lavatorio de los pies, la toalla, es decir, aquello que decía un obispo italiano, don Tonino Bello, que los italianos le conocerán, y decía, al cura cuando se ordena no le regaléis una casulla, regaladle una toalla, ¿no? O sea, en italiano el grembiule, ¿no? El delantal, para lavar los pies. Y este es el servicio, y el servicio concreto en cursillos. ¿Cómo se vive este servicio? Pues con muchos detalles. Fijaos que vuelve a ser un carisma que es compartido por todo el equipo, porque fijaos, la clave del cursillo, una de las claves del cursillo es el equipo apostólico. Entonces, el sacerdote, pues, como los otros dirigentes, al servicio de las mesas, al servicio de los demás, al servicio. Y el sacerdote tendrá una misión muy especial, evidentemente, pero está al servicio. O sea, no es, o sea, no, bueno, pues, pero es en todos los sitios, ¿no? El obispo, que es un servidor, claro, que también tendrá la misión del gobierno, sí, pero desde el servicio. Y después, el cuarto elemento fundamental es la administración de los sacramentos, ¿no? O sea, pero que forma parte de todo este talante pastoral, del anuncio, del pastoreo, de la oración, del servicio y también de la administración de los sacramentos en el mismo cursillo y en su vida, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, o sea, en el cursillo, muy importante que, bueno, pues proponer, por ejemplo, el sacramento del perdón a los cursillistas, desde la libertad, porque claro, pensad que algunos vienen desde la lejanía, ¿no? Desde los más alejados de la Iglesia. Pero bueno, una posibilidad es ofrecerle que hable con un sacerdote, ofrecerle que reciba el sacramento del perdón. Bueno, por eso es tan importante la presencia del sacerdote en cursillos para la administración de los sacramentos. Esto sería el primer punto que os decía, ¿no? El segundo punto, que sería el cursillo ayuda al sacerdote, a los sacerdotes a ser más sacerdotes y a ser más lo que tenemos que ser, no solo en cursillos, sino en la vida, ¿no? Y a los seglares más seglares. ¿Qué significa esto? Mirad, bueno, ya os decía un poquito que yo he disfrutado mucho, o disfruto mucho yendo de cursillos como sacerdote porque uno se siente muy sacerdote. Sí, sí. Porque es verdad que cuando uno está en una parroquia tiene que tener en cuenta también el tejado, no solo el cura, pero también tienes que tener en cuenta el tejado, ¿no? Que se te cae o tal. Bueno, y después siempre hay un equipo, ¿no? Evidentemente. Pero en cursillos, pues vive aquellos días, aquella experiencia sacerdotal de acompañar a aquel equipo, de acompañar a aquellos cursillistas, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy interesante. Hay alguien que dice que hemos vivido un tiempo durante muchos años, muchísimos años, ¿no? Una época muy clerical en la Iglesia. La época de cristiandad, pues antes del Concilio Vaticano II, era una época muy clerical, es decir, porque había muchos clérigos y la Iglesia era muy clerical, estaba muy alrededor del clérigo, del sacerdote, del cura, ¿no? Y entonces todo giraba en torno del cura. Hay personas que dicen que en este momento, en esta época, es la época laical. Yo estoy absolutamente en desacuerdo. Y ahora me diréis, ¿qué quieres decir? ¿Que tenemos que continuar la época clerical? En absoluto. Yo creo que estamos en la época eclesial. San Juan Pablo II decía algo muy interesante, decía, el tercer milenio es el milenio de la comunión. Y va un poquito por aquí, ¿no? Es decir, no es la época de los laicos, es la época de la Iglesia. Y la época de la Iglesia donde cada uno pueda descubrir su vocación, su llamada del Señor. Y esto no lo controlas ni tú ni yo, sino que es del Señor. Por eso, a mí me parece que estamos en un momento, y en esto cursillos puede ayudar a descubrir esto tan fundamental. No. O sea, no es la época de los laicos, la época de los... no son modas.
no son modas. Y si vivimos una época clerical, pues, bueno, pues, bendito sea Dios, pues, pues fue fundamental, bueno, pues muy bien, hubo grandes beneficios para la Iglesia, ¿de acuerdo? No es nuestra época, ahora, hoy, el año de gracia del Señor es hoy, lo decía Isaías en el Evangelio de hoy. Oye, pues en la primera lectura de hoy, pues es hoy. Hoy no es el tiempo de los laicos, del tiempo de los clérigos, del tiempo de no sé qué. Es el tiempo de la Iglesia, es decir, que sintamos, que seamos Iglesia y que cada uno descubra quién es desde el Señor. Por eso es muy interesante que, ¿cómo tiene que ir un sacerdote de cursillos? Pues con su vocación. Y tiene que ser una oportunidad para redescubrir esta vocación. Y el seglar tiene que descubrir su vocación de seglar en la Iglesia. Es evidente que, es evidente que el movimiento de cursillos es un movimiento especialmente laical. Claro, especialmente laical. O sea, yo creo que esto también forma parte de la belleza del espíritu de la Iglesia. Que, bueno, pues surgen movimientos laicales. Y además que es muy interesante porque precisamente la misión del laico es el anuncio del Evangelio en todo el mundo. Con lo cual, es evidente que Cursillos tiene un tono profundamente laical, pero es eclesial. O sea, forma parte de la Iglesia y forma parte de la Iglesia diocesana y necesita el acompañamiento del obispo diocesano. Pero es evidentemente laical. Pero en esto no significa esto al margen. No. Dentro de la Iglesia, pues surge este movimiento porque, bueno, porque los laicos quieren anunciar el Evangelio. Fijaos, la primera misión de la Iglesia cristiana, ¿cuándo nació? En la persecución en Jerusalén, cuando perseguían a los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de cristianos, muchos cristianos, pues migraron de Jerusalén, se fueron a otras ciudades con sus familias, con sus hijos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Antioquía? Pues empezaron a vivir como cristianos y anunciar el Evangelio. No tenían estrategia, no tenían planes pastorales, no hacían ni cursillos, ni retiros de Maús, ni cenas alfa. No hacían esto. Vivían. Y vivían enamorados del Señor. Muchos eran esclavos, otros no. Y vivían perseguidos. Fijaos, la expansión de la Iglesia nació de la persecución y los primeros misioneros, ¿quiénes fueron? Laicos. Después, ¿qué pasaba? Pero tenían que llamar a los apóstoles y a los presbíteros, oye, venid, porque tenemos que bautizar a los nuevos convertidos. Porque tenemos que constituir, y empezaron las primeras, aquellas comunidades, ¿no?, que en torno al presbítero se reunían para escuchar la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía. Pero la misión es laical, es la vocación de los laicos. Entonces, por eso es tan interesante Cursillos, pues de alguna manera el Vaticano II nos ayuda a recuperar los orígenes de la Iglesia. No porque sea original, ¿no? Qué guay, ¿no? Ahora, como se ha puesto de moda los coches antiguos, pues vamos a poner de moda la Iglesia antigua. No. ¿Por qué el Vaticano II recuerda a la Iglesia primitiva? Porque estamos en las primeras circunstancias, porque estamos en plena persecución, porque estamos en una época pagana, porque los cristianos no somos el centro del mundo, no tenemos el monopolio. ¡Qué apasionante! Con lo cual, la misión, el anuncio del Evangelio, ya no puede depender del cura y del estado clerical de los que se acercan a la Iglesia. No. El cristiano que vive en medio del mundo, el laico que vive en su vida profesional, en su vida de tal, ¿no?, entre los vecinos, pues ¿qué hace? Anuncia el Evangelio. Sí, anuncia el Evangelio con su vida. Con lo cual, por eso os digo, el cursillo es evidentemente un movimiento laical, pero lo es por constitución. O sea, porque es un movimiento de primer anuncio. Y el primer anuncio es evidente que los curas también pueden hacerlo, pero sobre todo corresponde a los laicos. A mí me parece esto muy interesante redescubrirlo, ¿eh? Me parece muy interesante. Y os invito a los cursillistas a redescubrirlo. Oye, el Señor, pues, ¿a qué te llama? Pues te llamará
a la vida matrimonial o te llamará a lo que sea en la vida laical. Pero también te llama al anuncio explícito del Evangelio en medio del mundo. Y es así. Fijaos que en la época clerical, ¿qué pasaba? Pues, bueno, pues, y todavía hoy, muchas veces el laico, pues, a veces por los mismos pastores, porque así, pues así lo hemos organizado muchas veces, ¿no? Pues el laico está espectador y, bueno, pues participo en la parroquia y me quedo en la parroquia y me quedo en las cuatro paredes. ¿Y dónde anuncias el Evangelio? Pues lo anuncias el Evangelio en tu vida, ¿eh? Y anunciar el Evangelio no solo es organizar cursillos, o no solo es invitar a cursillos. Es anunciar el Evangelio en todo momento, a todas horas. No estoy diciendo predicar, estoy diciendo emitir, vivir. Vivir de una manera que la gente diga, oye, ¿y este? Esta es la misión del laico. Esta es la misión del laico. Porque claro, cuando yo voy al metro de Barcelona y entro en el metro de Barcelona con la cruz pectoral, pues muchos me miran, nadie me dice nada. Algunos sí, algunos me han dicho, oye, ¿en qué parque está, no? Uno en la Plaza Cataluña me pidió para confesarse, porque esto en Barcelona pasa. En esta ciudad tan pagana pasan estas cosas tan originales. En Mallorca no pasa porque todos tenemos más el sentido del ridículo porque nos conocemos mucho, ¿no? Y está el mar. Pero en Barcelona pasa esto. Pero bueno, o sea, yo no tengo que presentarme con una bandera de cristiano, ¿no? Pero el laico sí. El laico, o sea, no tiene que presentarse con una bandera, pero le puede llamar la atención. Oye, ¿y este por qué vive así? ¿Y este por qué trabaja así? El anuncio del Evangelio es una vocación laical, con lo cual es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿qué más os quería decir? Bueno, así, y esto es un poquito lo que, no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Me avisas cuando me pase. Mirad, el equipo apostólico, ¿no os parece que Cursillos es una oportunidad impresionante para que el cursillo y para que el equipo de dirigentes, acompañado de los sacerdotes, son una célula apostólica? Una célula apostólica. Y es el equipo, donde ¿quién lidera el equipo? ¿Un laico o una laica? El rector o la rectora. Y después el sacerdote que acompaña, que es fundamental la presencia del sacerdote, del presbítero. Pero su misión, porque no es una comunidad, no es una parroquia, es una célula apostólica que está en misión. Bueno, pues entonces, precisamente por lo que os decía de la vocación del laico al anuncio del Evangelio, pues es evidentemente que el protagonismo, el protagonismo, no sé si es la palabra, ¿no? El liderazgo, ¿no? Pues ¿quién lleva la dirección? Pues el equipo de laicos, porque son los que anuncian el Evangelio, son los que tienen esta vocación y el sacerdote acompaña. Y es fundamental, porque la presencia del sacerdote hace que aquellas células sean profundamente eclesial, porque es el pastor que acompaña y que está al lado y sostiene el equipo. ¿Y por qué? Porque es más experto, porque tiene más formación. ¿Qué va? Porque es su carisma, porque es su vocación. Y esto a mí me parece que sería muy interesante reconocerlo desde aquí. Que no es una cuestión de formación, que las concreciones, os quiero decir, la formación de los laicos es fundamental, la formación y el estudio. Y esto lo decía Eduardo, y lo digo yo, y lo decimos todos. O sea, no es una cuestión de formación, no es una cuestión, no, es una cuestión de carisma, es una cuestión del Espíritu Santo, es una cuestión vocacional. Entonces, ¿por qué es importante que en aquella célula apostólica de laicos que están en misión esté la presencia de un sacerdote? Porque es su vocación, acompañar. Y la presencia, el sacerdote con aquel equipo, esto le ayuda a vivir más profundamente su vocación y su sacerdocio. O sea, nos ayudáis a nosotros y nosotros os ayudamos a vosotros. Y esta fecundidad desde el Señor. El equipo de dirigentes, ¿qué es lo que hace? Invoca, ¿qué es lo que hace? Reza ante el sagrario, porque no puede perder de vista al Señor, porque si pierdes de vista al Señor es cuando nos liamos, es cuando nos buscamos a nosotros. Bueno, no sé si me explico, pero a mí me parece muy interesante lo del equipo apostólico para la misión propio del cursillo, como no lo describiría así,
Y desde aquí se entiende el papel de cada uno desde la vocación, no desde roles o no desde formación. No, 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 desde el carisma, desde el Señor. O sea, ¿y por qué estoy aquí? Porque el Señor me ha mandado, porque el Señor me ha llamado. ¿Y tú por qué estás aquí, laico? Porque el Señor te ha llamado al anuncio del Evangelio. Bueno, esto lo digo porque, mirad, yo creo que en la Iglesia todavía hoy y en cursillos, muchas veces pues está esta batallita clerical, laical. Y son batallitas absolutamente estériles. Absolutamente estériles. Porque no llevan a ningún sitio. Esto es juego de tronos, juego de egos. Y cuando hay juegos de egos, es que el cura quiere dirigir. Es que el cura quiere dirigir la otrella. Es que el cura de tal. Es que el laico tal. Pues no, pues no. Pues esto es estéril. Esto es estéril. Esto no evangeliza. Absolutamente para nada. O sea, lo que evangeliza es este equipo en misión que se note que se quieren. Que se note que se quieren. O sea, lo más interesante de este equipo, todo el precursillo, toda la preparación del equipo que tiene que hacer el rector, iba a decir, conseguir que se quieran. No. Esto no va a conseguir ni el rector ni el dirigente más especial. No, no, lo va a conseguir el Espíritu Santo. Pero es fundamental porque es una célula apostólica que es un equipo de iglesia, es un signo de iglesia. Y el signo de la iglesia es la comunión, y el signo de la iglesia es el amor. Y cuando ven un equipo de dirigentes con el sacerdote que acompaña, pero que se quieren, que hay buen rollo, que son amigos, ostras, esto es más potente que el rollo más interesante, porque ya sabéis que del rollo a veces no se acuerdan, ¿eh? Ni del místico ni del no místico. No se acuerdan. No se acuerdan muchas veces. ¿Pero de qué se acuerdan? Se acuerdan de aquellas personas que les trataron con cariño. Y con cariño porque les salía del corazón, porque este cariño les venía de Dios. No es postureo, no es postiz, es del Señor. Y esto tiene una fuerza impresionante, porque no sienten el amor del dirigente simpático o del cura empático, que va, sienten el cariño y el amor del Señor. Y esto es lo que se da en cursillos. Claro, pero para esto hay que estar preparados. Y para esto hay que estar en gracia. Y estar en gracia, ¿qué significa? Pues mirar al Señor y mirarse con amor. Y si hay división en el equipo de dirigentes, pues a lo mejor hay que hacer objeción de conciencia y alguien no tiene que subir. Me explico, es decir, es tan importante esto, es tan importante que vean que hay comunión, que vean que comunión no significa que no haya diferencias, pero este buen rollo, que es lo que se vive en cursillos, esto es fundamental, ¿no? Claro, fijaos que después esto aplicado a la reunión de grupo, ¿por qué se llama seguro total? Porque es esto, es sentir el sostenimiento del Señor que sostiene nuestro amor. No es nuestro buen rollo del equipo que, bueno, en lugar de seguir el Español o el Barça, pues vamos a invocar juntos y vamos... No. Vamos a buscar al Señor juntos. Y esto nos une. Y esto hace que nos amemos. Y esto es potentísimo de tal manera que quien no lo tiene lo busca y quien lo encuentra no lo deja. Bueno, pues yo creo que he hecho muchas cosas, ¿no? Claro, sí, mirad, yo creo que sí que quiero decir una última cosa antes de pasar a las concreciones, pero yo quiero decir que, me gustaría decir que, mirad, yo creo que los cristianos necesitamos siempre una comunidad cercana. Necesitamos una comunidad cercana. Pero en la Iglesia Católica siempre pide una referencia más grande. O sea, ¿la reunión de grupos es comunidad cristiana? Sí, es una fraternidad. Se escucha la palabra de Dios, se comparte la vida, se comparte la fe. Pero no se agota la Iglesia en la reunión de grupo. ¿La otrella es comunidad cristiana? Sí.
Es una experiencia de iglesia, pero no se agota. Siempre se necesita la referencia a la Iglesia Católica. Y la referencia a la Iglesia Católica siempre es una comunidad más grande, siempre es la parroquia o la diócesis o la Iglesia Universal. Y esto es fundamental tenerlo presente. O sea, esto no es la catequesis para hacer los cursillistas, esto es fundamental para los dirigentes, ¿no? Es decir, formamos parte de una experiencia de iglesia. Necesitamos esta cercanía, necesitamos la cercanía de la reunión de grupo, necesitamos el hermano que nos espabile, que nos diga, porque somos frágiles, porque somos débiles. Necesitamos todos, ¿eh? Yo también. Pero después necesitamos la referencia más grande, ¿no? Por eso necesitamos ser de la diócesis, necesitamos formar parte de la parroquia los domingos, reunirnos a la Eucaristía, ¿no? No se agota la iglesia, ni en la botella, ni en el cursillo, ni en la parroquia, ni en la diócesis, ¿no? Siempre es estos círculos concéntricos que creo que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta. Bueno, después el punto tercero, que es muy breve, que es bueno, pues el presbítero es persona de comunión, ¿no? A mí me parece muy importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión del sacerdote en la iglesia? Pues ser punto de unión, ¿no? Ser puente de unión y posibilitar que precisamente en la diversidad de la comunidad, de la diversidad de la iglesia, pues podamos encontrar la comunión. ¿Y dónde la encontramos? ¿La encontramos en el consenso? No, la encontramos en el Señor, la encontramos mirando al Señor, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho la multiplicación de los panes y los peces que dice el Señor que se sentaron sobre la hierba. O sea, el Evangelio dice que se sentaron sobre la hierba y después compartieron y sobró pan y peces, ¿no? ¿Y por qué se sentaron en la hierba? Porque no había sillas. Porque no había sillas. Claro, las sillas son los egos. La silla de tal, la silla del obispo y la silla del dirigente, la silla del secretario y la silla de tal. Y esto es sillas, porque en el fondo, esto no es por malicia, sino porque pensamos que yo soy querido por la silla que ocupo. Y si no ocupo la silla, resulta que no me quieren. Y esto es un desastre, porque el Señor no te quiere por la silla, el Señor te quiere porque te ha hecho, y no te ha hecho con la silla, no te ha hecho con el... ¿Entiendes? Pero fíjate, sentados en la hierba somos diferentes y tenemos visiones diferentes. Y es así, la comunión no es uniformidad. La comunión, lo fácil es la uniformidad, todos iguales. Lo fácil es la división. Lo complicado es la comunión, ¿no? Lo que dice el Papa Francisco, ¿no? En la Fratelli Tutti, la comunión, la fraternidad poliédrica. Es decir, que no es esférica, que es perfecta, uniforme. No, es poliédrica. Cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, en cursillos y en no cursillos y en la iglesia. Entonces, el sacerdote, una misión suya es ser factor de comunión. Pero es también misión de todo cristiano, ¿no? La comunión, en la diversidad. Yo creo que aquí nos la jugamos. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? El tercer milenio, el milenio de la comunión. A mí me fascina, pero esto es una fatiga, porque es un esfuerzo muy grande. Es una gracia, es pedir la gracia de la comunión, es poder vivir en comunión. Desde la diversidad. Pero lo fácil es que todos seamos iguales, ¿no? A lo que dice el obispo, lo que dice el presbítero, todos a la una. O lo que dice el rector, lo que dice el presidente del secretariado. ¿Sí? Y no es así. No esto no es la uniformidad. La comunión es mirando al Señor, descubrir que cada uno tiene su carisma y cada uno tiene su rol. Y evidentemente, pues también necesitamos al pastor que nos guíe, que nos acompañe en el discernimiento. Y a veces tendrá la última palabra, pero desde la vocación y desde la comunión, ¿no? A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Compartir el sueño del Papa Francisco, ¿no? El sueño de esta humanidad unida, ¿no? En comunión, ¿no? Que es tan necesaria, fijaos, es tan necesaria en el mundo, y lo vemos especialmente con la pandemia, pero que es tan necesaria en la Iglesia. Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta, porque en el fondo yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Y resulta que no, que somos de Jesucristo. Que somos de Jesucristo, ¿no? Bueno, esto os lo digo porque me lo digo a mí, porque me lo recuerdo a mí por mi misión, pero porque también a mí ya me gusta a veces ser de Pablo o ser de Apolo, ¿no? Fijaos que el diablo es el que divide, y diablo en griego, diabolos, significa división, ¿eh? Cuando hay división, no huele a diablo, ¿eh? Al tanto, comunión, el don de la comunión. Bueno, y algunas concreciones prácticas. Mirad, bueno, pues
Yo creo que Cursillos, hay que agradecer a Cursillos y especialmente a Cursillos de Mallorca, que es lo que conozco más y quiero más. Bueno, quiero más porque nací allá, ¿no? Y porque también nací en Cursillos allá, ¿no? Pero es agradecer todo lo que ha supuesto Cursillos para la evangelización de Mallorca y de tantos otros lugares, tantas otras diócesis, por ejemplo, Barcelona y Cataluña, pero tantas otras diócesis que vosotros conocéis. Mirad, Cursillos, y ya termino, ¿no? Cursillos es una gran oportunidad para descubrir lo que significa ser discípulo misionero, que nos habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Fijaos que en algunas cosas Cursillos se adelantó al concilio y a la Evangelii Gaudium, ¿no? Bueno, esto es un poquito soberbio, ¿no? Pensar, bueno, nos hemos adelantado. Bueno, pero es así. Es así, muchas veces hay movimientos en la Iglesia que se adelantan, ¿no? Pues entonces es poder descubrir en Cursillos lo que significa ser discípulo misionero, ¿no? Lo que significa ser laico, discípulo misionero del Señor, discípulo pero misionero, llamado anunciar el Evangelio. Y la misión como ADN de los cristianos. Otro elemento muy importante, la formación y el estudio. La formación y el estudio. O sea, es fundamental. Sí, la formación, el descubrir. O sea, después de... Lo fundamental es el encuentro con el Señor. Lo fundamental es el encuentro con Cristo vivo, resucitado, contemporáneo. Esto es fundamental. De nada nos sirve si tú eres teólogo y resulta que no te has encontrado con el Señor. No te servirá de nada la teología. O sea, lo fundamental es el encuentro con el Señor, pero después del encuentro con el Señor, después de esta experiencia de Dios tan fundamental, pues tienes que, bueno, pues necesitas profundizarla. Y es que te lo pedirá el cuerpo. O sea, necesitarás descubrir más la teología, descubrir más la palabra de Dios, descubrir más la profundidad de la palabra de Dios. Esto os animo a descubrirlo, ¿no? Sí, no solo es, profundiza, donde el Señor más te llame. Lo que decía Eduardo, no todos los libros, los mejores libros, ¿no? Estudia y profundiza. Busca personas que te puedan ayudar y que te puedan ayudar a formarte, ¿no? Mirad, después, a mí me parece que Cursillos, pues, lo que os decía, los sacerdotes tenemos que respetar el papel del seglar en Cursillos. ¿Sí? Tenemos que respetar. Y esto también es un aprendizaje. Y es muy interesante. Que no en todos los sitios tenemos que ser el centro. Pues tú acompañas. Entonces, es un ejercicio muy interesante para los sacerdotes, descubrir tu papel, descubrir cómo vivir tu carisma, cómo vivir tu ministerio sacerdotal en un equipo apostólico que va en medio de la calle, que sale a anunciar el Evangelio. Oye, pues tú no tienes que ir delante, ¿no? Como sacerdote, tienes que ir al lado. Y esto es interesante. Pero fijaos que yo creo que también hay una cosa que a mí siempre me impresiona. Fijaos que los rollos seglares son muy vivenciales. ¿Y los místicos, los de los sacerdotes? No, es que tienen que ser más doctrinales. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues a mí no me parece bien. A mí no me parece bien. Ya sé que a lo mejor pues estoy tocando las líneas de flotación, pero no me parece bien. Es que no me parece bien que el sacerdote pues explique solo doctrina. ¿En un cursillo? ¿En un contexto de primer anuncio? No. Pero porque no estamos en clase de teología, ¿eh? No estamos en clase. Todo lo más sería catequesis. Sería una catequesis. Pero te tienes que implicar. Y tienes que poner tu corazón, y tienes que poner tu vida, y tienes que poner tu vivencia. Porque también es interesante. Es interesante que vean que el sacerdote pues tiene una experiencia de Dios. Y tiene una experiencia, pues como todas las personas que buscan al Señor. Y que muchas veces pues también tienen pues experiencias de fragilidad, como todos. Y el sacerdote es un necesitado de Dios, y un necesitado de la comunidad, y un necesitado de los hermanos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo digo porque yo creo que evidentemente, a lo mejor el rollo del sacerdote tiene un punto más doctrinal, pero tendría que ser sapiencial. O sea, sapiencial, ¿qué significa? Que sale del corazón, que ha pasado por el corazón, ha pasado por tu vida. Es como los discípulos de Maús, aquel forastero que se acerca y les habla de la Sagrada Escritura que se refería a él. O sea, que había pasado por su corazón, que había pasado por su vida, por su experiencia. A mí me parece que aquí es algo que también, o sea, la experiencia de los seglares nos puede ayudar a los sacerdotes a ser más vivenciales,
a ser más vivenciales. O sea, estamos en el siglo XXI. El rollo de sacramentos no puede ser el rollo más largo de la explicación dogmática de los sacramentos de Santo Tomás de Aquino. Tiene que ser la experiencia también vivencial, porque ya llegará el momento de profundizar, que, oye, que no lo tienes que decir todo, o sea, no tienes que dar el catecismo a la Iglesia Católica en los 4 días, no, ya sé que es una exageración, que nadie lo hace así, pero creo que es interesante, ¿no? Y después, mirad, también os quería decir una cosa muy concreta, no digáis, ahora diré una cosa y a lo mejor alguien dirá, este está que se equivoca, ¿no? No volváis a decir que, después lo explico, no volváis a decir cursillos no está para dar catequistas a las parroquias. No lo volváis a decir. Porque esto es reducir. Esto es un reduccionismo. Tanto es un reduccionismo que el cura piense, voy a tener catequistas después de este cursillo para mi parroquia, esto es un reduccionismo. Pero es un reduccionismo también del dirigente pensar que no está para dar... Ya entiendo por qué. Por qué lo decía Eduardo y por qué lo decía en aquel contexto, en aquel momento. Pero estamos en otro contexto. Y el cursillo, la misión del cursillo, del primer anuncio, es sobre todo el encuentro con el Señor. Y la misión del postcursillo es hacer cristianos. Y es ayudar a que estos cristianos que han tenido este encuentro con el Señor, que se han enamorado del Señor, y se han enamorado del Señor porque han visto otros dirigentes enamorados del Señor, porque no lo han entendido y han dicho, yo quiero tener esto que estos tienen, porque son iguales que yo. Por eso es tan interesante el elemento laical. Pero después tiene que descubrir su vocación. Y es lo que os decía, no es cuestión de papeles y de roles, es cuestión de vocación. ¿Qué nos pide el Señor? Entonces, lo que tenemos que ayudar es que estos cursillistas que se han enamorado del Señor, que después pueden frecuentar una hotrella, que después pueden descubrir una reunión de grupo y pueden descubrir más la Iglesia, pueden descubrir cuál es su vocación. Y algunos en cursillos descubrirán que son llamados al sacerdocio. ¿Y por qué no? Y algunos son llamados a la vida consagrada o a ser misioneros. ¿Y por qué no? Y algunos a la vida matrimonial. ¿Y por qué no? Y algunos pues van a descubrir que su vocación está en lo que ya están haciendo. Y algunos descubrirán la misión en la catequesis. ¿Y por qué no? O en la Cáritas. ¿Y por qué no? O sea, lo interesante es que cada uno descubra lo que le pide el Señor. Es evidente que la misión del laico por antonomasia es el anuncio del Evangelio en medio del mundo. Y por eso es muy interesante este acento que ponía Eduardo y que después decimos esto de, no, la misión no es dar catequistas a las parroquias, evidentemente, porque es un planteamiento no clerical, sino de esta iglesia en salida que dice el Papa Francisco en misión. Pero lo interesante es que el cristiano descubra a quién le llama el Señor. Y lo que nos tenemos que preguntar es a veces, ¿por qué de nuestros movimientos de cursillos no salen vocaciones a la iglesia? Y todas las vocaciones variadas. Porque el Señor está llamando a todos y el primer anuncio es para despertar. No sé si me he explicado. Lo digo porque no caricaturicemos, no volvamos a decir nuestra misión. No, nuestra misión es generar cristianos, generar vida cristiana. Y la mayoría descubrirán que su misión es el anuncio del Evangelio en medio de la plaza pública. Pero en medio de la plaza pública, Y en medio de la plaza pública significa en tu lugar de trabajo. ¿Sabes lo que me dijeron unos adultos laicos? Hablando con ellos me dijeron, Tony, ¿sabes dónde más nos cuesta? No en la familia. Que mira, pues con nuestros hijos pues intentamos educarles esa fe, nos sale como nos puede salir bien. Nos cuesta en el trabajo, nos cuesta con el jefe, nos cuesta con los que trabajamos, nos cuesta en los lugares de decisión que dices, ¿y ahora en conciencia qué hago? Aquí. O sea, la mayoría de laicos, esta será su misión, porque es la vocación. Pero, bueno, algunos también pueden descubrir que su misión es la catequesis, o su misión es la caridad, o en la parroquia, ¿por qué no? Y su misión es el sacerdote, ¿por qué no? O sea, lo interesante es que cada uno descubra su vocación. Esta es la clave.
porque es lo que nos hace felices, es lo que nos hace libres, es lo que nos hace ser iglesia, en salida alegres y contentos, que lo que te hace feliz es descubrir tu vocación. Por tanto, no digáis esto, porque es empobrecer, es reducir, como el cura que dice, si los cursillos no me llevan catequistas, ¿de qué me sirve? Oye, pues qué reduccionismo de la iglesia. No sé si me he explicado. Si no me he explicado, no pasa nada. Bueno, pues me perdonáis. Y si queréis alguna aclaración, después lo hacéis pues esto, en las preguntas. Yo creo que ya es suficiente. Me parece que me ha pasado el tiempo, pero como no me habéis avisado, yo había avisado que me avisarais. Bueno, y pues ya está. De colores. De colores. Colores. Padre Tony. Colores, padre. Colores, Tony. Colores, Tony. Gracias, colores. padre. Gracias, Colores, padre Tony. Tony. Excelente. Colores. Gracias, padre Tony, Bravo, desde Perú, bravo, Emilio, Tony. desde Perú. Gracias. Buena explicación. Darle las gracias, ¿cierto?, a nuestro Señor por este bonito rollo que nos ha brindado el Padre Tony. Y bueno, ahora vienen los grupos. Carlitos nuevamente nos llevará a formar grupos que estaremos 25 minutos, tratar de que todos compartan. ¿Ah? Así que vamos a los grupos, Carlitos. Monseñor se queda en la... No se una a los grupos.